Procedimiento para la obtención de variables fisiológicas. Diversos mecanismos fisiológicos están involucrados en la conservación de la homeostasis, definida como la constancia relativa de las variables del medio interno. Durante el ejercicio, se desarrollan ajustes de la actividad de estructuras como el corazón, los vasos sanguíneos y el aparato respiratorio, que contribuyen al mantenimiento de la temperatura corporal, la presión sanguínea arterial y las presiones sanguíneas de oxígeno y de dióxido de carbono, a pesar de los cambios metabólicos característicos de esta condición fisiológica. La valoración de tales ajustes contribuye a la comprensión de los mecanismos homeostáticos. Objetivo. El objetivo de este video es mostrar los materiales y procedimientos necesarios para obtener la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y características del pulso arterial, con la finalidad de que el estudiante los conozca con antelación al desarrollo de la práctica de laboratorio, donde analizará los cambios que estas variables fisiológicas sufren durante el ejercicio y su contribución a la homeostasis. Para la adquisición de las variables utilizaremos los siguientes materiales. Estetoscopio. También conocido como fonendoscopio, es un instrumento acústico capaz de captar y amplificar los sonidos producidos en las cavidades torácica y abdominal. Consta de los siguientes elementos. Campana y diafragma. Son las partes del estetoscopio que captan los sonidos al ser colocadas sobre la piel del paciente. La campana es útil en la auscultación de sonidos de baja frecuencia, como los pulmonares, y el diafragma es útil en la auscultación de sonidos de alta frecuencia, como los cardíacos. Mangueras. Son tubos de plástico que conducen las ondas sonoras a los oídos de la persona que ausculta. Olivas. Son pequeños cuerpos esféricos de goma que permiten anclar las mangueras a los oídos de quien lleva a cabo la auscultación. Termómetro clínico. Es un instrumento capaz de determinar el valor de la temperatura corporal. En medicina veterinaria, suele medirse la temperatura por vía rectal, por lo que se recomienda el uso de un termómetro digital de punta flexible para minimizar el riesgo de lastimar al animal. Reloj o cronómetro. Sirve para cuantificar el tiempo durante la valoración de la frecuencia de algunos fenómenos fisiológicos. Mesa de exploración. Vaselina o glicerina. Utilizada para lubricar el termómetro clínico. En este video se mostrará el procedimiento de adquisición de las variables en un perro. Determinación de la temperatura corporal por vía rectal. Como primer paso, debe lubricarse el termómetro con un poco de vaselina o glicerina. Posteriormente, se sujeta al animal para inmovilizarlo y cuidadosamente se introduce el termómetro por el ano. Una vez que está en el recto, el termómetro debe inclinarse hacia la pared dorsal para asegurar que la porción termosensible esté en contacto con la mucosa. El tiempo suficiente para adquirir un dato confiable de la temperatura. Por último, se retira suavemente el termómetro y se toma nota de la temperatura. Después de cada uso, el termómetro debe lavarse con agua y jabón, así como desinfectarse. Para adquirir la temperatura corporal de forma certera, se recomienda no realizar su medición inmediatamente después de la defecación. Evitar introducir el termómetro en la materia fecal. Mantener el termómetro en el recto durante suficiente tiempo. Determinación de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se obtiene auscultando los sonidos generados en el corazón y determinando la cantidad de ciclos cardíacos por minuto. Para medirla, se parte de la premisa de que en cada ciclo cardíaco se detectan normalmente dos sonidos. S1, generado por el cierre de las válvulas atrioventriculares al inicio de la sístole ventricular, y S2, generado por el cierre de las válvulas semilunares al inicio de la diástole ventricular.
Por consiguiente, la frecuencia puede obtenerse contando durante un minuto todos los sonidos que se presentan y dividiéndolos entre dos, o contando solo uno de los dos sonidos en cada ciclo cardíaco. Debido al breve intervalo de tiempo entre el S1 y el S2, es más recomendable el segundo método. La auscultación de los sonidos cardíacos se realiza colocando el diafragma del estetoscopio en zonas específicas del tórax, denominadas focos de auscultación de las válvulas cardíacas. El foco pulmonar se ubica en el tercer espacio intercostal del lado izquierdo, en el borde external. El foco aórtico se localiza en el cuarto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la unión costocondral. El foco mitral se ubica en el quinto espacio intercostal izquierdo, hacia el esternón. Y el foco tricuspídeo en el cuarto espacio intercostal derecho, hacia el esternón. Para determinar la frecuencia cardíaca, se pone al animal de pie sobre la mesa de exploración y una vez sujetado adecuadamente, se coloca el estetoscopio en el foco de auscultación de la válvula mitral. Con ayuda de un cronómetro, se cuentan los sonidos durante un minuto como se señaló antes. De no ser posible auscultar durante un minuto completo, debe hacerse por lo menos durante 15 segundos y realizar el cálculo correspondiente para obtener la frecuencia por minuto. Al auscultar el corazón para obtener la frecuencia cardíaca, puede valorarse también la ritmicidad de la actividad cardíaca, y mediante la auscultación cuidadosa de los 4 focos, identificarse sonidos cardíacos anormales como los soplos. Determinación de las características del pulso arterial. El pulso arterial es una onda de distensión de las paredes arteriales, generada por la incorporación de sangre a estos vasos durante cada sístole o contracción ventricular. Para determinar su frecuencia, se siguen los siguientes pasos. Con el animal de pie sobre la mesa, se localiza la arteria femoral, que suele ser fácilmente palpable a nivel del triángulo femoral, localizado en la parte medial del muslo, limitado cranealmente por el músculo sartorio y en la región caudal por el músculo pectíneo. Con ayuda de un cronómetro y ejerciendo una suave presión con los dedos en ambas arterias femorales, se cuentan las pulsaciones durante un minuto. Si no fuera posible palpar durante un minuto completo, se hace al menos durante 15 segundos y se realiza el cálculo correspondiente para obtener la frecuencia por minuto. Mientras se obtiene la frecuencia del pulso, puede determinarse también su ritmicidad e intensidad, pudiendo ser esta última débil o fuerte. También es conveniente verificar la correspondencia de la frecuencia del pulso con la frecuencia cardíaca, auscultando el corazón y palpando el pulso de manera simultánea. Normalmente, se percibe una pulsación por cada ciclo cardíaco. Determinación de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se determina contando el número de ciclos respiratorios en un minuto. Cada ciclo está compuesto por una fase de inspiración y una de expiración. Se procede de la siguiente forma. Estando el animal de pie sobre la mesa de exploración y con ayuda de un cronómetro, se observan y cuentan durante un minuto los desplazamientos de la pared torácica y o abdominal, característicos del ciclo respiratorio. De ser necesario, pueden colocarse las manos sobre el tórax para sentir su expansión y retracción. Otra técnica consiste en auscultar los sonidos generados por el paso de aire en las vías respiratorias. Con este método, debe considerarse como un ciclo respiratorio al conjunto de los sonidos generados por la entrada y salida del aire del aparato respiratorio. El estetoscopio puede ser colocado en el trayecto de la tráquea o bien en los campos de auscultación pulmonar. Este video apoyará la ejecución del procedimiento para obtener algunas variables fisiológicas involucradas en el ejercicio, favoreciendo la adquisición de valores confiables. El análisis de las modificaciones que se presentan durante el ejercicio
contribuirá a la comprensión de los mecanismos homeostáticos. Además, este video favorecerá a la adquisición de conocimientos y habilidades útiles para la exploración física del animal, mediante la cual el médico obtiene valiosa información sobre el estado de salud del paciente veterinario.